Cuando era un niño, mi madre era genial. Ella era tan cariñosa. Pasábamos los fines de semana juntos, como una verdadera familia, jugando juegos de mesa o haciendo viajes divertidos. No era como los otros niños de mi clase, quienes se quejaban de lo molestas que eran sus mamás. Tal vez mi mamá era diferente, o tal vez yo era diferente. De cualquier manera, tuvimos la mejor relación madre-hijo. Sentí pena por los otros niños que no parecían llevarse bien con sus mamás. Pero todo eso cambió después de nuestro viaje de vacaciones a México. Pero más sobre eso más adelante. Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación para que no te pierdas más historias locas. Si lo haces, tus padres finalmente dejarán de molestarte, créeme. Realmente funciona. De todos modos, volvamos a mi historia. Creo que en ese momento tenía unos 15 años. Mi mamá y mi papá trabajaban, a veces con largas horas, así que cuando llegó la Pascua sintieron que merecían un descanso. Llegué a casa de la escuela y fue entonces cuando me sorprendieron y me dijeron que íbamos a México de vacaciones. Estaba tan feliz y emocionado. Nunca antes había estado en México. Estaba tan emocionado de conocer un lugar nuevo, de probar deliciosa comida y conocer gente agradable. Muy pronto empacamos nuestras cosas y nos dirigimos en avión a México. Cuando llegamos, fuimos al hotel. Era muy lujoso y agradable. Esa noche cenamos en un restaurante local, donde comí los mejores tacos que he probado en mi vida. Literalmente, era como si esa comida hubiera caído del cielo. Solo estuvimos en México de vacaciones durante una semana, así que queríamos aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Íbamos a la playa todos los días y vimos tantas atracciones turísticas como pudimos. Comimos comida mexicana hasta que nuestros estómagos estuvieron demasiado llenos y tomamos muchas fotos. Al final de la semana estaba exhausto. Finalmente llegó el momento de volver a casa. Mi papá estaba dormido en la cama y mi mamá entró en la habitación. Solo voy a la recepción para hacer el checkout y luego nos dirigiremos al aeropuerto. Quédate aquí, Jack, dijo. Está bien, mamá, respondí. Ella se fue y regresó poco después. Jack, date prisa, me gritó tan pronto como entró en la habitación. Oh, lo siento, mamá. Me apresuraré a preparar mis cosas. Me sorprendió su repentino cambio de tono. Michael, levántate. Mamá le gritó a papá. Mamá golpeó a papá con una almohada bastante fuerte. Papá se despertó de repente y miró a mamá. Estaba tan sorprendido que mi boca se abrió. Nunca había visto a mi mamá pegarle a mi papá así. ¿Qué le pasaba? Mamá no parecía darse cuenta de las expresiones de sorpresa de papá y yo, y nos gritó hasta que nos preparamos y nos dirigimos al aeropuerto. Hicimos lo que nos dijera, aunque papá y yo nos miramos. ¿Por qué mamá había cambiado de repente? Llegamos a casa y esperaba que este repentino estado de ánimo en el que estaba mamá se detuviera. Esperaba que estuviera estresada por las vacaciones o algo así, pero estaba lejos de serlo. Las cosas iban de mal en peor. Mamá era mala conmigo sin una buena razón. Una vez estaba en mi habitación estudiando, en realidad haciendo mi tarea, cuando mamá entró y me dijo que empezara a limpiar la casa. Le dije que estaba trabajando en ese momento y si podía hacerlo más tarde, pero ella me gritó que me levantara en ese momento y realmente me jaló de mi asiento. Me arrastró al baño y me obligó a recoger la escoba. Durante el resto de la noche tuve que limpiar toda la casa y ni siquiera tuve tiempo de terminar mi tarea. En la escuela, al día siguiente, mi maestro se enojó conmigo. ¿Y qué podía hacer? No podía decirle que mi mamá me había obligado a limpiar la casa en lugar de trabajar. Y no fue solo eso. Ella también comenzó a actuar de manera diferente. Solía contar chistes todo el tiempo. Ahora rara vez la veía sonreír. Ella solía hornear un pastel todos los domingos. Ahora casi nunca tocaba el horno. Realmente extrañaba a la mamá de antes. La mamá que había conocido y amado antes de nuestro viaje a México. Cuando regresamos era como si ella fuera una persona diferente. Además, parecía que había perdido todos sus recuerdos sobre todo antes de México. No podía recordar qué día era mi cumpleaños, o el momento en que nos divertimos tanto en el parque acuático en España. Ni siquiera podía recordar el nombre de nuestro programa favorito de televisión. Era como si la hubieran reemplazado. Para colmo, comencé a sospechar que mi mamá estaba tratando de arruinar mi relación con mi papá. Puedes pensar que estaba loco, pero déjame decirte, mamá estaba haciendo cosas muy sospechosas. Como una noche estaba en mi habitación cuando escuché un ruido en el piso de abajo. Se había roto un jarrón o algo así. Mamá salió de su habitación y empezó a gritarme. Me acusó de romper el jarrón a propósito. ¿Por qué habría de hacer eso?, respondí en estado de shock. Porque eres un adolescente rebelde, y eso es lo que hacen ustedes, gritó mamá. Ella le dijo a mi papá que me regañara y papá, por alguna razón, hizo lo que le pidió. Jack, no hagas esas cosas malas, ¿de acuerdo?, dijo papá con severidad. Pero no fui yo, dije. Eso es suficiente, gritó mamá. Ve a tu habitación, estás castigado el resto de la semana. Cerré la boca y me fui furioso a mi habitación.
Incluso papá parecía un poco sorprendido por el comportamiento de mi mamá. Ella nunca me había castigado antes. Ninguno de nosotros podía entenderlo. ¿Por qué mamá actuaba de manera tan diferente? Luego sucedió algo que cambió todo para siempre. Estaba limpiando una vez más y estaba sacando algunas cosas de debajo de la cama de mis padres cuando me topé con algo. Un diario. Por curiosidad, lo abrí y vi que era el diario de mamá. Ahora estoy un poco avergonzado de la siguiente parte. Sé que esto estaba mal. Y en ese momento supe que no debería leerlo, pero pensé que tal vez si lo hacía me ayudaría a descubrir por qué mamá había cambiado tanto. Así que, cuando estaba seguro de que nadie estaba mirando, abrí el diario secreto de mamá y comencé a leer. Lo que leí hizo que mi mente explotara. Según el diario, mamá estaba conspirando para deshacerse de mi papá. Ella lo quería fuera de escena para heredar todo su dinero. Y además de todo eso, el diario también reveló que la razón por la que mamá estaba tratando de arruinar mi relación con papá era evitar que me diera dinero de la herencia. Instantáneamente lamenté haberlo leído. ¿Qué tengo que hacer? Mi mamá quería deshacerse de mi papá. No quería confrontar a mamá porque entonces ella sabría que había leído su diario. También estaba seguro de que si le decía a papá no me creería. Incluso si le mostraba el diario, probablemente pensaría que lo había falsificado o algo así. No sabía qué hacer. Estaba tan asustado de estar con mamá ahora. Seguí vigilando y por la noche a veces iba a su habitación solo para asegurarme de que papá estaba bien. Me estaba poniendo tan ansioso todo el tiempo. Decidí que lo único que podía hacer era seguir a mamá y espiarla. Le mentía y le decía que estaba en la casa de un amigo después de la escuela, cuando en realidad volvía a casa para poder espiarla. A veces la pillaba escribiendo en su diario. A veces salía a dar un paseo en su coche y no podía seguirla entonces. Pero ella no parecía estar haciendo nada fuera de lo común. Simplemente no pude entender nada de eso. Y luego, he aquí, llegó ese fatídico día. El día en que todo mi mundo se puso patas arriba. Mamá estaba en la tienda comprando alimentos. Papá y yo estábamos en el sofá viendo la televisión, cuando de repente alguien llamó a la puerta. Caminé y abrí la puerta. Había una mujer parada ahí, cubierta de tierra, mugre y con aspecto vagabundo. Grité en estado de shock y mi padre rápidamente se unió a mí una vez que escuchó mi grito. «¿Quién eres tú?», dijo papá, y me arrastró detrás de él. «¿Qué deseas?». Miré con curiosidad a la mujer a quien no reconocí al principio, pero luego me di cuenta de que era mamá. «¿Mamá?», lloré. «Jack, Michael», dijo mamá, y puso sus brazos alrededor de nosotros y nos abrazó. Le devolvimos el abrazo y fue extraño porque mamá no nos había abrazado desde México. «¿Por qué estás toda cubierta de tierra? ¿Y por qué parece que has estado sin hogar durante un año? ¿No acabas de ir al supermercado?», pregunté. Mamá respiró hondo y nos guió a la sala de estar. Nos sentó y fue entonces cuando reveló la verdad. «Déjenme empezar por el principio», dijo. «Tengo una hermana gemela que se llama Amanda. Nunca les dije esto porque, bueno, Amanda está muerta. O estaba muerta. Pensé que estaba muerta cuando teníamos 20 años. Amanda murió en un accidente de helicóptero, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Asumimos que estaba muerta, pero recientemente en nuestro viaje a México, de repente la encontré. Amanda no estaba muerta en absoluto. Me dijo que se había escondido y fingido su muerte porque algunas personas malas la perseguían. Jack, ¿recuerdas cuando bajé al hotel?», mamá preguntó. Asentí. «Bueno, ahí fue cuando me topé con Amanda. Ella me contó su historia y yo estaba muy feliz porque volví a tener a mi hermana. Pero entonces, Amanda de la nada me atacó. Ella logró contenerme y me dejó en un callejón. Ella me dijo que iba a tomar el control de mi vida ahora. Entonces, ahí es cuando debió haber vuelto con ustedes. Jack, Michael, no se dieron cuenta de esto, pero la mujer que regresó a nuestra habitación del hotel no era yo. Era mi hermana gemela, idéntica». «Oh, Dios mío», dijo papá. Yo también me sorprendí. ¿Cómo pudo pasar esto? «Bueno, estuve atrapada en ese callejón por un tiempo», continuó mamá. «Pero afortunadamente alguien me encontró y logró liberarme. Traté de atraparlos en el aeropuerto, pero ya se habían ido. Cuando traté de contactarles, supongo que Amanda debió haber tenido el control de sus teléfonos porque me tenían bloqueada. No tenía forma de advertirles sobre Amanda. Así que aunque no tenía dinero, tuve que encontrar el camino de regreso a casa. Me tomó un tiempo y les contaré más sobre esa aventura más tarde, pero finalmente llegué a casa y aquí estoy». Hubo unos segundos de silencio mientras papá y yo intentábamos procesar toda esta información, pero entonces salté hacia adelante y abracé a mamá. «Sabía que algo andaba mal contigo. O, bueno, Amanda», dije. «Espera, ¿eso significa que es mi tía?». «Me temo que sí», respondió mamá.
Tuvimos un gran abrazo familiar y estábamos muy felices, pero luego, de repente, mi madre falsa, o mi tía real, llegó a casa del supermercado. Cuando entró y vio a mi madre real, o a su hermana gemela, se sorprendió, por decirlo menos. «¿Qué estás haciendo aquí?», dijo. «Podría decir lo mismo de ti», respondió mamá. Amanda se veía tan furiosa y sin previo aviso dio un salto hacia adelante y trató de atacar a nuestra mamá, pero mamá logró esquivarla. Detuvimos a Amanda y llamamos a la policía. Les mostré a mis padres lo que mi tía había escrito en su diario y se asustaron mucho al ver eso. Me hace preguntarme qué podría haber pasado si mamá nunca hubiera regresado con nosotros. Me asusta pensar en ello. Pero eso no importa ahora. Lo único que importa es que ahora volvemos a ser una familia feliz. Menos la loca tía gemela que ahora está en prisión.